Buenas tardes, profe. Buenas. Listo. ¿Qué tal les fue la semana? ¿Ya traen las pilas puestas? Pues No. más o menos. Poquito nada más. Poquito Más nada o más. menos, Bueno, profe. más o menos, ¿cómo creen? Y vamos a arrancar ahora sí ya. En serio. Listo, vamos a comenzar. Creo que ya están todos. Y voy a compartir mi pantalla. Listo, ahí está. Entonces, vamos a comenzar ahorita analizando un poquito el temario para ver realmente qué es lo que vamos a estar trabajando. Ya más o menos había en la clase anterior hablado del objetivo general y las unidades temáticas, así como algunos aspectos como las materias previas o las unidades de aprendizaje previas, para qué nos puede servir esta unidad de aprendizaje y cuál es la que van a llevar a la par. Entonces, el objetivo ya lo analizamos, ya vimos el contenido sintético, es decir, las 6 unidades que vamos a estar analizando. Y algo que ya les había mencionado, que tenemos los antecedentes o las unidades de aprendizaje o asignaturas antecedentes que requerimos, que es dispositivos. La consecuente es electrónica de potencia y algunas otras, como puede ser transmisores, receptores, para comunicaciones, pues algunas asignaturas de electrónica para comunicaciones. Y aquí lo interesante es que van a llevar electrónica digital. ¿Hay alguno de ustedes que ya haya cursado electrónica digital o que no la esté cursando este semestre? Yo la estoy cursando, pero el profe no se ha puesto en contacto todavía de absolutamente nada. Ajá. No, pero que ya la hayan cursado o que todavía no la hayan metido este semestre, es decir, que la vayan a llevar en semestres posteriores. Yo ya la cursé, pero me tocó un profe medio malo. Sí, a mí Malo también. porque lo regañaba o... Nunca lo No. vimos. ¿Nunca la vieron? Nada más nos mandó como 3 videos o 4 en el primer parcial y ya después puros trabajos bien largos y ya, Y ya. pero no explicaba ni nada. ¿Con qué profesor la llevaron? Yo no me Ay, no. acuerdo. No, no lo vieron y por eso no se acuerdan. Yo la cursé con Eleazar en la mañana. Ándale, ese. Ah, les mandó sus Sí. practicarios, ¿no? Sí, ya ahorita ya no tiene grupos. Bueno, le quitaron sus grupos. Les cobraba sus practicarios, si Una no me equivoco. historia. Algo así, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿por qué les Confirmo. preguntaba? Porque uno de los principales elementos que vamos a trabajar a dispositivos es el transistor. Y del transistor, una parte se ve en electrónica digital y la otra se ve en electrónica lineal. Pero sí necesitamos trabajar esa parte casi complementario para que ustedes vayan viendo las diferencias. Entonces, los que ya llevaron electrónica digital, a lo mejor por ahí algo de lo que tuvieron que o de lo que hicieron les puede ir cuadrando conforme nosotros estemos avanzando aquí en electrónica lineal. Bueno, para el caso de la unidad número 1,
La unidad es conceptos y características generales de las fuentes de alimentación. Y el objetivo nos dice, el alumno analizará y obtendrá las etapas y los parámetros que caracterizan a las fuentes de alimentación típicas y diseñará una fuente de voltaje regulada. Entonces, conforme estemos avanzando, vamos a ir viendo cómo lo podemos diseñar. Para eso, pues, necesitamos ciertos conceptos sobre fuentes de alimentación que probablemente lo llegaron a ver en mediciones. El concepto de fuente de alimentación, algunas características de fuentes de alimentación, y cuáles serán sus parámetros. Y vamos a ir viendo cada uno de esos bloques. Aquí nos los menciona en los subtemas, como es el diagrama bloques de la fuente, los parámetros de diseño, y vienen las etapas. La etapa del transformador, la de rectificación, la de filtrado, regulación y protección. Esta de etapa de rectificación probablemente también ya la vieron en dispositivos, donde vieron al diodo, y del diodo pues vieron que existen los diodos rectificadores, vieron diferentes tipos de rectificadores, pero aquí, si no lo alcanzaron a ver como una aplicación, vamos a ver en sí cuál es su aplicación. Y de ahí pasamos al objetivo, por ejemplo, de la unidad número 2. La unidad número 2 nos habla de importancia de la polarización en un dispositivo, circuito o sistema electrónico. Hasta el momento, a lo mejor ustedes ya empezaron a trabajar con el término polarización cuando vieron el diodo. Les dijeron se polariza de forma directa, se polariza de forma inversa. Cuando vieron al transistor, los que llegaron a ver el transistor, pues les hablaron precisamente de polarización. Entonces, todo eso es lo que vamos a trabajar aquí. De hecho, en la unidad número 2 es la unidad más corta, nos habla de 4.5 horas. Si consideramos que son 6 horas a la semana, pues tendríamos que verlo en 3 clases. Y nos habla de polarización por voltaje, por corriente, voltaje y corriente, es decir, diferentes tipos de polarización para que podamos empezar a trabajar al transistor. Y aquí es donde retomaríamos o empezaríamos a comparar con respecto a lo que ustedes vieron, lo que están viendo en electrónica digital. Porque la segunda unidad también del temario de electrónica digital, pues habla acerca de transistores. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, hay algunos conceptos que de alguna forma, en algún momento se los mencionaron o vienen marcados en los temarios. Por eso también les preguntaba con quién llevaron la materia de digital, los que ya la llevaron. ¿Con quién llevaron dispositivos? Si se acuerdan de su materia. Con Jacome. En la mañana. Ajá. Yo con más? Mauricio. Con Mauricio también de la mañana. Yo con Elizabeth. Elizabeth en la tarde. Ajá. ¿Quién más? Yo con la maestra Juana Vázquez. De la mañana. Uh-huh. ¿Quién más? Yo también con Jacome, profesor. Con Jacome. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que me menciona, pues no deberíamos de tener problemas con... pues yo lo llevé con el profesor Sergio Ocán. Sergio Espinosa. Yo lo llevé con Santa María. Yo también, profesor. Orozco Santa María. También. Yo apenas la estoy cursando. Alguno que la está cursando. Bueno, entonces, por lo que me menciona de los profesores que llevaron, quiero suponer o me quiero imaginar que la mayoría sí vio dispositivos, que es un dispositivo semiconductor, que es un portador mayoritario, minoritario, capas de valencia, diferentes dispositivos como el diodo, transistor, a lo mejor algunos llegaron a ver el tiristor, etcétera, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Van a ingresar a esa dirección que les acabo de colocar en el chat. ¿De acuerdo? Y una vez que ingresen, les va a pedir un nombre de sala, un room name. Cuando les pide el nombre de sala, le van a colocar lo que yo voy a colocar ahorita. Una vez que ustedes ingresen a la sala, van a colocar exclusivamente su número de boleta. Les va a pedir nombre, pero no quiero que coloquen el nombre. Van a colocar el número de boleta.
Y una vez que ya coloquen el número de boleta, entonces les van a empezar a aparecer una serie de preguntas que necesito que las vayan contestando. Si por alguna razón ustedes no se acuerdan, no hay mucho problema. Como yo les comenté la clase pasada, voy a estar haciendo algún tipo de evaluación diagnóstica. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de lo que van a hacer ahorita? No, profe. Vale, entonces. Entonces, el nombre de sala es número de boleta, ¿verdad? Ajá, el nombre de sala es el siguiente. Y cuando les pide el nombre, le ponen número de boleta nada más. Vale, muchachos, tienen 15 minutos para contestarlo.
Profe, ya acabé la evaluación. Sí, nada más vamos esperando que vayan terminando los demás y ahorita continuamos.
Listo, muchachos, ya quedó. ¿Cómo les fue? Mal. Muy Mal, ¿por qué? Le digo, profe. ¿Perdón? Pudo ir mejor. Pudo ir mejor, ¿pero por qué? ¿Qué les falló? La memoria. La memoria. ¿Cómo creen? Me falló el cerebro. Si es parte de lo que debemos de considerar o tomar en cuenta como antecedentes. Eso de dejar la escuela 2 años no está bien. ¿Dejaron la escuela 2 años? Yo, año y medio. Año y medio. ¿Los demás? Yo pensé. Sale, vale. ¿Qué es lo que se les complicó? ¿O dónde creen que tuvieron a ver algún inconveniente con estas preguntas? Yo en 2 me confundí, las puse al revés. ¿En cuáles? Tu micro. Ay, no me acuerdo en cuál. ¿Cuál es la función principal de un resistor? Oponerse al paso de la corriente. Los demás. Yo en esa tenía duda porque estaba entre lo de oponerse al paso de la corriente o en la de transformar la energía, porque a fin de cuentas focos y muchos de electrodomésticos eléctricos hacen eso, calentar una resistencia. ¿Quién vota por Yo me fui por esa oponerse al de paso la disipar corriente? energía. Igual, Disipar profe. X. En forma térmica. Según el resultado que tengo aquí, según los informes que tengo aquí, nada más el 10% le atinó a la función principal de un resistor. 1, 2, 3. 3 de 30 le atinaron a la función principal del resistor. Función principal de un capacitor. Almacenar energía y liberarla en forma de campo eléctrico. Ajá, forma de campo eléctrico. Y la de un inductor. Almacenar energía y liberarla por un campo magnético. Almacenar energía en forma de campo magnético. Sale. Entonces, fíjense cómo son algunas de las preguntas base que ustedes deben identificar. En el caso del resistor, si su función principal es convertir la energía en energía térmica o disipar la energía en forma de calor. Prácticamente es la función del resistor. Como bien comentaban ahorita, muchos de los equipos pues tienen una resistencia eléctrica pues precisamente para eso. Pero en circuitos nos dijeron que era un elemento pasivo de 2 terminales que se oponía al flujo de la corriente, ¿no? Y si yo les preguntara ahorita, ¿qué es un diodo? ¿Quién me dice? Que lo quiero en dispositivos. Dispositivo de potencia que dependiendo de cómo se conecte puede permitir o no el paso de corriente a través de sus terminales. Permitir o no el paso de... ¿Cuándo lo permiten? Cuando está conectado en forma, no recuerdo cómo se llama, sería normal y no lo permite cuando está conectado inverso. ¿Quién más? Parte de su compañero. Un componente que sirve para controlar y resistir la circulación de la corriente eléctrica. Bloquea el paso. Sí, para controlar, sí. La corriente circula en sentido contrario. ¿Perdón? ¿Profesor? ¿Me repites de favor lo último? Ah, sí, perdón, que fue mi internet.
que bloquea el paso si la corriente circula en sentido contrario. Bloquea el paso. ¿Alguien más? Es un semiconductor que está impulsado por la corriente y su función principal es regular la corriente. Regular la corriente, sí, controlarla en cierta forma, sí. ¿Quién más? ¿Nadie más? Es un semiconductor que, dependiendo de su polarización, deja pasar o no deja pasar la corriente de una terminal a otra. Sale. Vamos a ver un poquito más adelante cuando retome la parte de los diodos. Que el diodo como tal, a la mayoría de ustedes, si no me equivoco, dijeron, como ya mencionaron dos de sus compañeros, que era un dispositivo que permite el paso de la corriente en un sentido y en el otro no, dependiendo cómo esté conectado. Pero vamos a darnos cuenta que el diodo sí permite el paso de corriente en ambos sentidos. Y para muestra, no sé si todos vieron el diodo Zener. ¿Cómo funciona un diodo Zener? Polarizado en forma inversa. Quiere decir que va a permitir el paso de corriente en sentido contrario a como lo permite un diodo rectificador. Entonces eso lo vamos a retomar un poquito más adelante. Entonces, son algunos conceptos que sí me interesaría que ustedes fueran repasando. Yo les voy a mandar su resultado de lo que acaban de contestar vía correo electrónico para que ustedes vean cuáles son las respuestas de cada una de las preguntas y puedan ir repasando cada uno de sus conceptos. Es lo que necesitamos como concepto base en general para toda la unidad de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sale, entonces. Como Profe, tal. ¿sí? Bueno, le iba a decir, bueno, yo como apenas estoy cursando dispositivos, no sé si me podría como recomendar un libro para, pues, estudiarlo también por mi parte y tener las cosas más presentes de lo que se va a ver en este curso. Sí, de hecho les voy a poner en Classroom un libro en PDF, 2 les voy a colocar para que ustedes los puedan repasar como libros base, como libros para todo el semestre. Mucho del contenido que vamos a ir viendo, lo pueden encontrar directamente en esos 2 libros. Ok, profesor, muchas gracias. Entonces, se los voy a compartir. Yo creo que al rato los subo para que los tengan. ¿De acuerdo? Vale, entonces. Como tal. Entonces, retomando ya la unidad número 1, pues nos habla de conceptos y características generales de las fuentes de alimentación. Ya vemos que vamos a analizar cada una de las etapas, vamos a ver qué es una fuente y vamos a terminar diseñando una fuente de alimentación. Entonces, el temario nos marca 2 temas principales. El 1.1, conceptos sobre fuentes de alimentación. Vemos la clasificación y sus características y parámetros. El tema 1.2, como ya había mencionado, pues es el diseño ya de la fuente, viendo cada uno de sus bloques para poderlo trabajar. Entonces vamos a empezar con esta parte y para eso pues necesito que me digan qué entienden por fuente de alimentación o a qué le llamamos fuente de alimentación. De todo lo que han visto hasta el momento, supongo que han manejado el término fuente de alimentación. ¿Qué es una fuente de alimentación? La que te proporciona tanto voltaje o corriente. Es la que proporciona tanto voltaje como corriente. ¿Qué más? Es un dispositivo que te puede dar energía, bueno, sí, energía en un dispositivo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? A ver, de lo que ustedes ya vieron.
nada más. Recordando un poquito lo que ustedes vieron en circuitos eléctricos, les mencionaron que existían dos tipos de elementos. Unos elementos que se les llaman elementos pasivos y otros que se les llaman elementos activos. Los elementos pasivos en general van a ser aquellos que van a requerir energía para que puedan funcionar. ¿Cuáles son esos elementos pasivos que ustedes ya conocen o que vieron? El resistor, el inductor, el capacitor y por lo tanto un transformador. Entonces son elementos que necesitan energía para poder funcionar, a diferencia de los elementos activos. Los elementos activos van a ser aquellos que nos van a poder proporcionar energía para que pueda alimentar o energizar a esos elementos pasivos. Y uno de esos elementos activos, pues son nuestras fuentes de alimentación. Como ya mencionaron, van a ser sistemas que nos van a poder o que nos van a proporcionar energía eléctrica como tal. Energía que podemos verlo de dos formas, en forma de corriente o en forma de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, pues vamos a decir que una fuente de alimentación es un dispositivo capaz de proporcionar energía o de energizar un sistema o un circuito. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que vamos a ver, ya les mencioné distintos conceptos sobre fuentes de alimentación y vamos a ver lo que serán los tipos de fuentes de alimentación. Si clasificamos a las fuentes de alimentación, las podemos clasificar de tres formas diferentes. La primera, por el tipo de energía proporcionada, es decir, si vamos a tener una fuente de corriente directa o vamos a tener una fuente de corriente alterna. Y para eso entonces, pues necesitamos identificar o tenemos que definir bien qué es una señal de corriente directa y qué es una señal de corriente alterna. ¿Quién me dice qué es una señal de corriente directa y qué es una señal de corriente alterna? Yo lo puedo intentar. Sí, adelante. La de corriente, bueno, la de corriente directa, pues es una energía que es constante, que su valor siempre va a ser el mismo, y la de corriente alterna es energía que va a variar en el tiempo, dependiendo del tiempo en el que esté, puede ser mayor o menor su energía. ¿Quién más? Complementando lo que dijo su compañero. La corriente alterna es el flujo de carga que varía en dirección con cambios de voltaje y corriente, y la directa es un flujo que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. De acuerdo. ¿Quién más que complemente? La corriente alterna es oscilatoria, ¿no? La corriente La alterna es directa pues, es oscilatoria. una señal constante. O sea, la alterna es una onda senoidal, ¿no? Ajá. ¿Y la directa? La directa es pues que es constante el flujo. La corriente directa sería un flujo constante de energía a través del tiempo, ¿no? ¿Y la alterna entonces variante en el tiempo? Varía en el tiempo y la alterna frecuencia, ¿no? Y además, exacto, tiene ciclos, o sea, tanto tiene un punto máximo como un punto mínimo, a diferencia de la directa que se mantiene constante. A ver. Vamos a ver, andaba buscando aquí mis herramientas para dibujar, pero me desaparecieron. Entonces ahorita abro otra pestaña y ya lo utilizamos. A ver, entonces, todos están de acuerdo que una señal de corriente directa es una señal que sería constante en el tiempo y una señal de corriente alterna será una señal que es variante en el tiempo. ¿O alguien tiene alguna opinión diferente? No, sí es variante, porque a medida que esta avanza tiene cierta cantidad de ciclos,
en los que uno en algún momento de ese tiempo tiene un valor y en el otro tiene un valor en un plano contrario, ¿no? Sale, vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo dibujo esta señal. De acuerdo a lo que me están diciendo, si yo dibujo esta señal, ¿qué tipo de señal es? ¿Alterna o directa? Alterna. Esa sería alterna. ¿Todos votan por alterna? A mí me genera un poco de duda por el hecho de que tenía entendido que Sería, la otra estaba en la parte de abajo, porque por ejemplo, ahí sería una de diente de sierra, pero no tengo duda aún si es alterna o directa. es directa. ¿Directa? ¿Por qué? Sí, según yo es corriente directa. Porque es que en la alterna varía el flujo de electrones en el tiempo y en la directa lo único que está es el voltaje, entonces a veces sube y llega a un pico y vuelve a bajar. ¿Y la que acabo de dibujar en rojo, qué es? ¿Qué tipo de señal es? Alterna. ¿Todos de acuerdo o no? Sí, es alterna. Sí, alterna, sale. Esta señal que tengo aquí es una señal de corriente directa. Y esta señal que está dibujado aquí en rojo es una señal de corriente alterna. ¿Por qué le llamamos corriente alterna? Pues como ya habían dado hecho una definición, está alternando su polaridad. Quiere decir que en algún instante de tiempo vamos a tener voltaje positivo y en algún instante de tiempo voltaje negativo. Normalmente, si consideramos una carga puramente resistiva, entonces ese voltaje positivo nos genera una corriente positiva, es decir, los electrones en un sentido, y cuando tenemos el voltaje negativo nos generaría corriente negativa, es decir, cambiamos el sentido de orientación de los electrones. A diferencia de lo que se encuentra dibujado en verde, los electrones siempre viajan en la misma dirección, pero ¿qué es lo que sucede? Cambia el voltaje y cambia nada más la intensidad. Es decir, mayor intensidad, menor intensidad. Por eso tenemos esas variaciones de nivel, pero siempre van a estar viajando los electrones en una misma dirección. Entonces, la corriente directa es aquella señal que siempre mantiene o que los electrones van en la misma dirección, es decir, va a mantener una misma polaridad, o todo positivo o todo negativo. Y la corriente alterna va a permitir esa alternancia de sentido de los electrones o de la corriente. Por instantes positivo, por instantes negativo. Normalmente, cuando si yo les hubiera pedido dibujar una señal de corriente directa, pues sí, efectivamente todos hubieran dibujado, o la mayoría hubiera dibujado, una señal constante, porque es la que estamos acostumbrados a representar. Y si yo les hubiera pedido una señal de corriente alterna, pues a lo mejor todos hubieran dibujado una señal senoidal. ¿Sí? Pero podemos tener una señal triangular y que sea de corriente alterna. Podemos tener una señal cuadrada y que sea también de tipo alterna. Y algo que van a ver ustedes como señal, por ejemplo, en digital, es que tenemos este tipo de señales. Es una señal de corriente directa, pero se conoce como un tren de pulsos. Un tren de pulsos. ¿De acuerdo? Pero es completamente corriente directa. Que cambia con el tiempo, sí, pero siempre los electrones van en el mismo sentido. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Cuando tenemos señales de corriente directa, tenemos un polo positivo y tenemos un polo negativo. Cuando tenemos señales de corriente alterna, ya no tenemos polo positivo y polo negativo, y lo podemos ver, por ejemplo, en las especificaciones de los contactos que tenemos en casa. A uno le llamamos línea
y al otro le llamamos neutro. ¿Sale? Y de hecho por ahí hay una tercera terminal que es la tierra física, pero en sí es línea y neutro. A diferencia de corriente directa, nuevamente, que tenemos polo positivo y tenemos polo negativo, o el más y menos que lo identificamos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No, profe. Vale, regresando entonces. Ese es con respecto a la energía proporcionada, o la energía que nos proporciona. La otra forma de clasificarlo por su funcionamiento pueden ser fuentes de tipo lineal y pueden ser fuentes de tipo conmutada. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vamos a ver aquí una fuente, o vamos a diseñar una fuente que van a ser fuentes lineales. Normalmente, de acuerdo a lo que ya medio les fui explicando del temario, tenemos una etapa que es la etapa de regulación. Quiere decir que vamos a regular el voltaje o, en su defecto, la corriente, dependiendo de ese circuito llamado regulador de voltaje. ¿Qué es lo que va a suceder a diferencia con las fuentes conmutadas? Y a lo mejor lo han escuchado. Normalmente, como claro ejemplo, las fuentes de alimentación de las computadoras de escritorio, pues trabajan con fuentes conmutadas. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues van a trabajar con algo similar a lo que es la resonancia eléctrica. Va a estar trabajando en conjunto un capacitor, así de términos generales, un capacitor con un inductor, y va a almacenar energía el inductor, y cuando se descargue, la energía se la va a transferir al capacitor, se carga el capacitor, y cuando se descargue, la energía se la regresa al inductor. Y al momento de que están haciendo ese intercambio, pues van a tener un elemento de conmutación que les permita hacer el cambio. Normalmente es un transistor o es un tiristor. Y ese transistor o tiristor van a estar funcionando como interruptores. ¿Qué hace un interruptor? Se prende, se apaga, se prende, se apaga, o se abre y se cierra, se abre y se cierra. Esta parte en general del transistor es lo que van a ver en electrónica digital, cómo el transistor puede funcionar como un interruptor. Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Y eso lo que va a generar es que se puedan trabajar con fuentes conmutadas. ¿Vale? ¿Alguien ha visto alguna fuente conmutada? Pues como dice las de computadora, ¿no? Ajá, como las de computadora. Pero ¿qué es lo que va a suceder? La diferencia radica no solamente en el elemento de control. El elemento de control para las fuentes conmutadas es un dispositivo semiconductor, ya sea transistor o tiristor, en términos generales. Para el caso de las lineales, se va a trabajar con reguladores de voltaje, pero adicional, la fuente de voltaje lineal trabaja sobre 60 Hz, que es sobre lo que nos entrega Comisión Federal. La fuente conmutada va a trabajar con niveles de frecuencia más altos, y eso lo que va a generar es que no necesitemos forzosamente un transformador como el que se va a utilizar para trabajar con las fuentes lineales. Reduce el tamaño del transformador por trabajar a frecuencias más altas y permite niveles de corriente más altas. ¿Sí? Entonces, déjenles muestro un diagrama o una imagen de cómo sería una fuente conmutada. Y les muestro más o menos cómo sería un diagrama de la fuente conmutada. ¿Vale? Si alguien tiene la curiosidad, por ejemplo, de ver o diseñar fuentes conmutadas, esta parte se ve, por ejemplo, en la unidad de aprendizaje de electrónica de potencia. Esta es una fuente conmutada. Tiene un transformador muy pequeño, y ese transformador muy pequeño permite que trabaje a frecuencias altas. Aquí está la bobina. Esta es la bobina que les mencioné, que va a almacenar energía y la va a transferir ¿a quién? Hacia los capacitores. Este sería el capacitor que va a estar almacenando la energía que tiene esta bobina, y cuando se descargue, se la va a regresar a este inductor, ¿sí? Se lo estoy marcando con el
con el puntero de la computadora. Y este dispositivo que se encuentra aquí en medio, pues es el elemento de control, es el que va a estar conmutando. Entonces, para que conmute, pues sí requiere cierto tipo de dispositivos que van a estarlo activando y desactivando. ¿De acuerdo? Y más o menos este sería el diagrama de la fuente conmutada. Déjenme. No tiene una señal de corriente alterna, tiene un diodo que va a rectificar y que lo vamos a ver más adelante, y que posteriormente tiene la etapa de alta frecuencia. Como les menciono, aquí está la bobina, aquí está el conjunto de capacitores y aquí está el elemento de control, que es nuestro transistor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y obviamente pues tiene los componentes que les menciono, que es el circuito de control que les va a permitir que este dispositivo esté activándose y desactivándose. Y vamos a ver más adelante qué diferencia en general, ya cuando veamos cada uno de los bloques de la fuente lineal que vamos a trabajar, qué diferencia hay y qué tanto cambia el diseño como tal. Ventaja, para finalizar y que podamos cambiarnos ahorita de sesión. Ventaja de trabajar con las fuentes conmutadas con respecto a las fuentes lineales. Por la conmutación del dispositivo nos va a permitir trabajar con niveles de corriente más altos y con niveles de voltaje más altos. Es decir, una fuente conmutada nos puede entregar alrededor, en promedio, de 5 hasta 20 o 25 amperes. Una fuente lineal, por las limitaciones del regulador, pues vamos a estar manejando máximo 2 amperes. ¿Vale? Entonces, una ventaja importante de trabajar con fuentes conmutadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ¿No? todo bien. Sale, entonces, vamos a cambiar de sesión, vamos a la siguiente sesión y continuamos con la clase. Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno. Todo bien, profe. Entonces, ya vimos cómo se clasifica por tipo de energía, corriente directa, corriente alterna, por su funcionamiento, según fuentes lineales o fuentes conmutadas. Y la otra forma de clasificar a las fuentes es por el tipo de señal que nos va a proporcionar, ya sea una señal de voltaje o sea una señal de corriente. Y entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué es voltaje y qué es corriente? ¿Quién me dice que es voltaje y quién me dice que es corriente? El voltaje podría decir que es la velocidad de los electrones y la corriente es la cantidad. Más o menos. ¿Alguien más que nos ayude? El voltaje yo lo entendía, digamos, como con qué tanta fuerza viaja un número determinado de electrones. Más o menos. Ajá. La ¿Y la corriente? corriente es como el flujo de electrones.
Ajá. Más específicamente. Según yo tenía entendido que la Es un corriente... flujo de electrones que se... Adelante, adelante. A ver, Jesús y luego Axel. Ok, según tenía entendido que la corriente es la cantidad de electrones que fluyen a través de un circuito y el voltaje es la diferencia de la cantidad que hay de estos entre un punto y otro. Sale, a ver, Axel. Bueno, era parecido a lo de mi compañera, es un flujo de electrones que circulan a través de un conductor eléctrico. Ajá. Sale. Vamos a ver ahorita primero corriente y ahorita hablamos del voltaje. Bueno, sí, parte de lo que ya mencionaba es cierto. La corriente la podemos ver como la cantidad de electrones que van a circular por un conductor. Entre más electrones viajen, más corriente hay. Es decir, lo que vamos a hacer es contar los electrones como si le pusiéramos un torniquete y vemos cuántos van pasando. Por eso es que la corriente en general, o mejor dicho, la corriente se mide en serie, porque lo que hace el equipo de medición es ser el torniquete y verificar cuántos electrones están pasando por unidad de segundo. Bueno, por unidad de tiempo, que es el segundo. Pero también va a depender de las características del cable o del conductor. Entre más grueso sea el cable, va a permitir mayor flujo de electrones. Entre más delgado sea el cable, pues obviamente va a permitir menor flujo de electrones. Por eso es que entre más pequeño sea el calibre, mayor corriente soporta, y entre más grande sea el calibre, menor corriente soporta. ¿Vale? Entonces depende precisamente de esas características. ¿Qué va a suceder si nosotros hacemos pasar más corriente por un conductor que soporta menor cantidad de corriente? Se va a empezar a calentar y por eso se pueden llegar a quemar. Entonces, vamos a considerar con eso que la corriente es una variable de flujo, porque lo que estamos midiendo es el flujo de los electrones a través del conductor. ¿Qué pasa con el voltaje? Cuando ustedes trabajan con voltaje, normalmente también le pueden llamar diferencia de potencial. ¿Pero por qué diferencia de potencial? ¿Qué es el potencial eléctrico? ¿Quién me dice qué es el potencial eléctrico? ¿La cantidad de energía almacenada en un punto? ¿Perdón? ¿La cantidad de energía almacenada en un punto? La cantidad de energía almacenada. Sí tiene que ver con energía, no tiene que ver directamente con almacenamiento. ¿Una fuerza electromotora? Una fuerza electromotora. No. ¿Se acuerdan cuando analizaron cargas puntuales en física? Y cuando veían la ley de Coulomb. Sería el trabajo a realizar por la unidad de carga. El trabajo a realizar por la unidad de carga. Sí, a ver, más explícitamente. ¿Qué tanta energía necesito para mover algún electrón? ¿Qué tanta energía necesito para mover un electrón? Ajá, por ahí va. A ver, vamos a ver, ¿iban a hablar quién? Como ya lo dijeron, ¿no? Sería el trabajo que es necesario para mover una carga de un punto a otro, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a regresar un poquito a lo que ustedes vieron en física y si se acuerdan había cargas puntuales. Si tenemos una carga positiva y una carga negativa, pues obviamente la carga positiva y negativa se van a atraer, pero si tenemos cargas iguales se van a repeler. Para poder hacer esa atracción o esa repulsión, pues necesitamos una fuerza. Y siempre que teníamos cargas puntuales, se consideraba que estaban bajo el efecto de fuerzas debidas a otras cargas. Entonces, para poder desplazar a una carga, ya sea por repulsión o por atracción, pues necesitamos una fuerza. Y cuando esa carga cambia de posición, está cambiando el potencial eléctrico, es decir, el conjunto de fuerzas sobre la cual se está aplicando, bueno, que se está aplicando sobre esa carga puntual de análisis. Y entonces, vamos a considerar que el voltaje lo podemos definir de forma muy sencilla
como la cantidad de energía o fuerza necesaria para desplazar una carga de un punto a otro. Y cuando desplazamos esa carga, decimos que cambió su potencial eléctrico. Por eso el voltaje también se le llama diferencia de potencial. Y por lo tanto, vamos a considerar que el voltaje es una variable de esfuerzo. ¿Sí? Casi siempre han trabajado o normalmente trabajan más fácilmente el voltaje que la corriente. Y más adelante se los voy a ir demostrando. Entonces, ¿dudas con respecto a lo que sería el voltaje y lo que sería la corriente? Creo que no, profe, todo va claro. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la corriente es la cantidad de electrones que circulan por un conductor por unidad de tiempo. Y el voltaje es la energía necesaria para desplazar una carga de un punto a otro. ¿De acuerdo? Sí, profe. No, profe. ¿No? Voy a cambiar tantito el orden y me voy a ir hacia acá. La parte de la simbología. Cuando hablamos de fuentes, pues necesitamos también, al igual que los componentes o los elementos en un circuito, poderlos identificar. Voy con esta parte que está aquí, que correspondería a los símbolos de una fuente de corriente directa y una fuente de corriente alterna en términos generales. Si ustedes recuerdan o le pusieron un poquito de atención al diagrama que les presenté de la fuente conmutada, del lado izquierdo, que es la señal de entrada, aparecía este símbolo, una señal senoidal y que me representa una señal de corriente alterna. Y del lado derecho aparecía este símbolo, una línea constante con tres líneas intermitentes abajo, que me representaría una fuente de corriente directa. En términos generales, estos serían los símbolos. Ojo, yo puedo manejar señales de corriente alterna, como ya vimos, que no necesariamente son de tipo senoidal, pero estos se llegan a manejar en general para fuentes de corriente alterna y para fuentes de corriente directa, porque hay que dar una representación. Si queremos ser más explícitos o específicos en la señal que vamos a manejar, pues obviamente no pondríamos una señal senoidal. Probablemente pondríamos la señal triangular o la cuadrada o la diente de sierra que estemos manejando. Estos normalmente se utilizan en diagramas cuando se habla de convertidores de energía. ¿Qué son los convertidores de energía? Una fuente de alimentación es un convertidor de energía porque convierte una señal de corriente alterna a una señal de corriente directa. Y de ahí tenemos otros tipos de convertidores. Convertidores de corriente directa a corriente alterna, que normalmente se conocen como inversores. Tenemos convertidores de corriente directa a corriente directa y convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Entonces, normalmente se manejan para este tipo de fuentes convertidoras de energía. Estos, si les interesa analizarlos y dónde lo podrían ver, nuevamente se ven en electrónica de potencia en octavo y noveno semestre. Entonces ahí se puede trabajar con todo esto. Pero nosotros nos vamos a enfocar nada más en las básicas, en las de convertidor de corriente alterna a corriente directa. Ya para simbología un poco más sencilla, pues nos podemos ir o podemos trabajar con las que están aquí, de este lado. Una fuente de corriente directa es la que podemos trabajar aquí, que es una fuente de corriente directa constante. O podemos tener la que se encuentra a la izquierda que estoy señalando con el cursor. Es una fuente de corriente directa y aquí no nos especifica cuál sería la forma. Puede ser constante o puede ser diferente. ¿Sí? Y lo podemos ver acá en la figura que estoy señalando. El inciso A pues corresponde a una corriente directa constante o una batería. El inciso B corresponde a una señal de corriente directa. Como les digo, no necesariamente tiene que ser directa, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, diente de sierra, tren de pulsos, lo podemos representar de esta forma. Pero estas dos, al igual que estas dos que ya les acabo de mencionar, corresponden solamente a fuentes de voltaje. Si yo quiero indicar que es una fuente de corriente, pues utilizo esta que está aquí en el inciso C. Es una flecha
la flecha que me va a indicar, siempre que yo vea un símbolo de esta forma y que tenga una flecha, pues la flecha me va a indicar que estoy trabajando con una fuente de corriente y me va a indicar el sentido de la corriente. Pero ojo, siempre van a existir dos tipos de corrientes, una que es la corriente de electrones y otra que es la corriente convencional. Y esto tiene que ver un poquito con lo que ustedes a lo mejor les mencionaron el semestre pasado en dispositivos, que existe una corriente de portadores mayoritarios y una corriente de portadores minoritarios, o una corriente de electrones y una corriente de huecos. Si consideramos, por ejemplo, este símbolo, que es el símbolo de una batería, y yo quiero manejar o quiero indicar el sentido de la corriente, ¿en qué sentido viaja la corriente? ¿De más a menos o de menos a más? Siempre va de positivo a negativo. De menos a más, ¿no? ¿De menos a más? De menos a más. En convencional sería de más a menos, ¿no? Exactamente. Si trabajamos con corrientes, hay que identificar qué tipo de corriente. Normalmente los que se mueven sabemos que son los electrones. Entonces, ¿dónde tenemos electrones? La parte negativa de la fuente. ¿Y de dónde a dónde irían? Hacia el positivo. Y esa va a ser nuestra corriente de electrones. Pero por convención, siempre manejamos que va de más a menos. Y entonces mi corriente convencional es de más a menos y la corriente de electrones es de menos a más. Cuando llegamos a manejar dispositivos semiconductores, tenemos corriente de electrones que sigue siendo en el mismo sentido, de menos a más. Y por lo tanto, entonces nuestra corriente de huecos es la que va a ir de más a menos. ¿Sale, muchachos? Entonces, esta flecha que tengo aquí, que me indica una fuente de corriente, me indica el sentido de la corriente convencional. Por lo tanto, los electrones irían en sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Y por último, tendremos la simbología para fuentes de corriente alterna, que es la que está mostrando, estoy señalando con el cursor. Pues obviamente tiene, no propiamente como ya les mencioné, un más y un menos, pero sí llegamos a colocar en la simbología un más y menos para indicarnos cuál correspondería, en el caso, por ejemplo, de una señal que nos proporciona CFE, cuál correspondería a la línea y cuál correspondería al neutro. Si lo obtenemos de un generador de funciones, este más nos indicaría prácticamente la terminal de alimentación y el menos nos estaría indicando la terminal que vamos a conectar a la tierra o a la referencia de nuestro circuito. Por eso en la simbología ponemos un más y un menos. Pero ya vemos que no necesariamente existe un más y existe un menos. Este menos corresponde a la referencia sobre el cual estamos haciendo la medición. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el voltaje positivo, nuestra señal iría, o nuestra corriente convencional iría en este sentido, de más a menos. Y cuando tenemos la corriente o el voltaje negativo, iría de menos a más. ¿De acuerdo? ¿Así nos queda claro? Entonces, este es el símbolo para nuestras fuentes de voltaje. Como les menciono, podemos colocarle aquí la señal que nosotros vamos a manejar. Senoidal, triangular, cuadrada, diente de sierra, la que sea. Que es la que repito aquí en el símbolo, en el inciso D, de corriente alterna. Y la que está en el inciso E corresponde a una fuente de corriente alterna de corriente. ¿Bien? Por eso tiene la flecha. Y también se le indica el tipo de señal que nos va a ofrecer. Si es una señal de tipo senoidal, una señal triangular o una cuadrada. Pero recordando entonces siempre la flecha nos indica fuentes de corriente. Y cuando tengamos más y menos, pues nos va a indicar que son fuentes de voltaje. ¿Dudas aquí, hasta aquí con respecto a la simbología? No, profe, todo bien. No. Solo una duda. Entonces, ¿Sí? cuando nos ponían las fuentes de voltaje representadas con flechas, pero sin estar cerradas, ¿era una simbología incorrecta? Ya sé a qué te refieres. Por ejemplo, en lugar de estar todo el triángulo, nada más la flecha. Ajá. No, sí, se puede representar así. O sea, no necesariamente debe estar el triángulo completamente relleno. Puede ser nada más la flecha, así como las flechas que utilizamos en los ejes.
Pero esas no, bueno, al menos a mí, según recuerdo, me las ponían como para representar las fuentes de voltaje. No, para fuentes de corriente siempre son con flechas. Para fuentes de voltaje siempre es con más y menos. Sí, es que yo tenía entendido que esas eran las dos flechas. La flecha que es nada más como indicando el sentido era para voltaje y esta que es rellena completamente, que era para corriente. Hace, digamos, cierta cantidad de años, sí llegaban a manejar flechas para fuentes de voltaje, que te indicaba hacia dónde estaba el más y dónde estaba el menos. Pero convencionalmente, para poderlas identificar fácilmente, las flechas es para fuentes de corriente y el más y menos para fuentes de voltaje. Ok, vale. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe, todo bien. No, profe. Sale. Déjenme regreso. Listo, entonces. Para el caso de los parámetros que nos interesan trabajar, son dos valores que vamos a ir trabajando más adelante. Uno es el voltaje promedio y otro va a ser el voltaje RMS. Ahorita me voy a saltar esta parte de voltaje promedio y RMS. ¿Por qué? Porque si lo empiezo a trabajar ahorita, pues se nos va a acabar directamente la clase. Entonces, de voltaje promedio y voltaje RMS lo vamos a trabajar la próxima clase, ¿sale? Entonces, los elementos que trabajamos para el caso de la fuente de voltaje son los siguientes. De forma general, ya mencionamos que tenemos diferentes etapas. ¿Qué elementos vamos a trabajar para una fuente de voltaje de forma lineal y para que podamos empezar a trabajar con el diseño? Tenemos nuestro transformador, tenemos el diodo, tenemos un conjunto de circuitos RC y tenemos nuestro regulador. Para el transformador, vamos a ir viendo cada una de las etapas por separado y el transformador nos va a determinar la corriente máxima que nos puede entregar la fuente de voltaje. En el caso de los diodos, vamos a determinar qué tipo de rectificador nos va a servir o va a ser el adecuado para poderlo trabajar. El caso de los circuitos RC nos va a servir para la etapa que vamos a conocer como filtrado y vamos a ver por qué se le llama filtrado. Y como ya les mencioné, el elemento principal que tenemos para considerar que nuestra fuente lineal es un regulador de voltaje. ¿Cuáles son los parámetros que yo normalmente considero para el diseño de la fuente de voltaje? Esto es lo que yo les mencionaba. Yo normalmente solicito una fuente que trabaje con 5 salidas. Una salida a 5 volts, una salida a 12 volts y una salida a menos 12 volts como fuentes, como salidas de voltaje fijos. Y las otras dos salidas van a considerarse como señales regulables. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Si consideramos que es una fuente de voltaje que nos entrega un voltaje constante, vamos a tener dos tipos de reguladores, unos que son fijos como tal y otros que son regulables. Ojo, no quiere decir, y por eso yo pido de 1.25 a 24 volts, no quiere decir que van a estar variando entre esos dos valores, sino que podemos ajustar a un valor constante entre 1.25 y 24. Si yo quiero 8.5 volts, lo regulo a 8.5 y siempre me va a entregar esos 8.5 volts. Si yo requiero 17 volts, lo ajusto a 17 volts y siempre me entrega 17 volts. Entonces, vamos a ver que existen dos tipos de reguladores y por eso yo solicito este tipo de fuentes, donde entonces 3 son constantes y 2 son regulables. Una de 1.25 a 24 y la otra de menos 1.25 a menos 24. Lo vamos a hacer, lo vamos a diseñar y lo van a simular. Ya como les había mencionado al principio, dependiendo de las posibilidades de cada uno y de acuerdo al material que vayan ustedes consiguiendo, es hasta dónde puedan llegar en su diseño de fuente, que esa sí voy a requerir que la implementen para que la puedan empezar a trabajar. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Yo, profe, había comentado algo de que si podíamos trabajar con un generador de funciones y un pequeño osciloscopio, ¿verdad? Así es. A mí me lo están pidiendo en otra materia, así que supongo que lo voy a tener que adquirir en sí. ¿Tiene alguna especificación necesaria que sea de 2 bandas o de un solo canal? Podemos manejarlo con un solo canal. Si tienes de 2 canales, perfecto. Pero para cuestiones de economizar, con que tenga un solo canal el osciloscopio, más que suficiente. ¿Y el generador de funciones de 2 bandas o de una sola? Una sola. Ah, ok, perfecto. Vale. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿la lista de materiales nos la va a entregar? Sí, en el transcurso de la semana yo voy a subir también. En transcurso de la semana yo voy a subir las prácticas. Estoy terminando de hacer un ajuste en la última práctica para que yo suba las 6 prácticas que vamos a hacer y ya tengan todo el material. Sí, entonces, ok, gracias. A más tardar, el fin de semana ya estarían completas las prácticas o por lo menos la lista de material directamente en Classroom para que lo tengan, es decir, les aparecía práctica 1 y el material, práctica 2 y su material. Entonces nada más estoy terminando de, como les mencioné, de hacer un ajuste en la última práctica para que ya tengan todo su material completo y ya lo puedan empezar a conseguir. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. No, profe. Bueno, entonces, les voy a mandar ahorita un enlace. Es una encuesta que necesito que la contesten. Va a estar abierta hasta medianoche, porque me va a servir para recopilar cierto tipo de información. Ojo, hay una sección, son 4 secciones. La primera sección, junto con la tercera y cuarta, sí son obligatorias que las contesten. La segunda sección no es obligatoria, entonces cuando lleguen a la sección 2, si ustedes en algún momento no quieren contestar ninguna pregunta, no la contesten, no pasa nada, pueden pasar a la sección 3 y posteriormente a la sección 4. La sección 2 se llama Más sobre ti. Es nada más para que ustedes, si en algún momento lo quieren hacer, pueden contestar ahí algunas preguntas. Las que ustedes consideren. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Les digo, pueden saltar directamente a la sección 3. Lo que sí es que necesito que la 1, la 3 y la 4 la contesten. ¿De acuerdo? ¿Sale, muchachos? Entonces, para poderla contestar van a requerir su cuenta de correo. Entonces, ahí está el enlace. Cópienlo. Y va a estar abierta hasta medianoche la encuesta para que me hagan favor de contestarla. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profe. No, profe. Sale, muchachos. Entonces, si no tienen duda, si ya copiaron la dirección de la encuesta, pues nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Está bien, profe, gracias. Vamos, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta mañana. hasta luego. Luego, Hasta mañana. profe.